Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. La novena parte de esta serie de Historia de Israel, aquí con equipo completo: Mauro Rivera Montaño, José Quesada Fox, Arturo Arteaga aquí en controles técnicos. Estamos listos para saludarlos y bueno, rápidamente, porque el tiempo se va a ir muy pronto, les damos las vías de comunicación. El teléfono en cabina 442-192-1293. Para WhatsApp de radio 344-1404, ahí también nos pueden escribir. Estamos en Facebook, Radio 89.5 FM Universidad, y también ya estamos en Facebook de Ecos de la Antigüedad. Y Mauro, ¿con qué más nos podemos conectar? Sí, buen día. Además de sintonizarnos desde su radio y Facebook, escúchenos desde su móvil por medio de las siguientes aplicaciones: Radio Garden, Tuner, MyTuner, Radio Box, Simple Radio, Radio México, Radio FM. Buen día e iniciamos el programa. Iniciamos muy bien. Saludamos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues ya reaparecí. Una disculpa por no haber venido hace 8 días, pero estuve indispuesto. Pues sí. Aprovecho para saludar a mi prima Marta de allá de León, que ya me está escuchando. Y pues aquí estamos listos, Raúl. Ya en vísperas de nuestras joyas de Ecos de la Antigüedad, que es el día 15, no sé si ya lo anunciaron. Sí. Estamos ya anunciando lo de Viva Mos. Ya estoy subiendo algo a las redes. Ya sabemos que va a estar Héctor Arbizu, estarás tú, el moderador va a ser Ulises Ordóñez, en logística estará Mauro Rivera Montaño, y bueno, y tú en la gran producción. Yo completo ahí el cuadro de esto, recordando 28 años de Ecos de la Antigüedad en el SEART en el claustro a las 6:30 de la tarde, ahí vamos a estar, ¿verdad? Y pues sí, 28 años de esta gran producción tuya, que nos has sacado algunos recuerdos de programas pasados. Pero bueno, esta ocasión tocaremos temas de los últimos, cuando menos yo, de los últimos que yo he participado, y tú lo que más te apasiona. Exactamente, estamos ahora sí que en mi gusto y en mis caprichitos. Exacto. Muy bien, pues comenzamos con Mauro Rivera Montaño, porque nos vamos a pelear por el tiempo. Yo se los advierto, este programa va a estar muy bueno, muy interesante. Hace 8 días Mauro se lució, se defendió bravamente con sus teorías, y me encantó el programa. En lo particular, siento una gran satisfacción del progreso, así es que, Mauro, estoy ansioso por escucharte. Adelante. Gracias, buen día. Les comparto amablemente que la Fundación de Querétaro también es parte de la investigación de este programa, y por lo cual yo me encontré la situación en que el Vaticano, Portugal y España durante muchos siglos fueron dueños del mundo, y en ese entonces aprovecharon su astucia para apoderarse de mucho territorio y convertirlo a la idolatría. Por eso me di a la noble tarea de tratar de encontrar el origen del Vaticano, y aquí encontré a Aarón como una fuente, como una forma de tratar de comprender qué relación tiene
Y afortunadamente y desafortunadamente también existe la evidencia de que el Vaticano hace todo lo contrario que está escrito en la Biblia, y es por eso que también es importante para mí conocer por medio de la Biblia lo que se dice y lo que se aprende. Y empiezo con algo así, por eso estoy tras Aarón. Tomarás también 2 piedras de ónix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 nombres de una piedra, en una piedra y los otros 6 restantes en la otra, por el orden de su nacimiento, y les pondrás en uno y otro lado del ephod para memoria de los hijos de Israel, y llevará Aarón sus nombres delante del Señor sobre los 2 hombros para recuerdo. Y así Aarón siempre que entre en el santuario llevará sobre su pecho en el racional del juicio los nombres de los hijos de Israel para memoria eterna en el acatamiento del Señor. En el mismo racional del juicio pondrás estas 2 palabras, doctrina y verdad, las cuales Aarón llevará sobre su pecho cuando se presente delante del Señor, y sobre su pecho llevará siempre el racional del juicio de los hijos de Israel en la presencia del Señor. Harás también una lámina de oro finísimo, en la cual mandarás grabar a buril y ligarás con un cordón de color jacinto, de modo que esté fijo sobre la tiara y pendiente sobre la frente del pontífice. Y Aarón cargará sobre sí los pecados cometidos por los hijos de Israel, y en todas las obligaciones y dones que habrán ofrecido y consagrado, tendrá siempre esta lámina en su frente para que el Señor le sea propicio. En cuanto a los hijos de Aarón, los dispondrás unas túnicas de lino y cinturones y mitras para majestad y adorno. Y con todos estos ornamentos revestirás a tu hermano Aarón y sus hijos juntamente con él, y consagrarás las manos de todos ellos y los santificarás para que me sirvan en las funciones del sacerdocio. Harás también calzoncillos de lino para que cubran su desnudez de sus carnes, desde los lomos hasta las rodillas, los que usarán Aarón y sus hijos al entrar en el tabernáculo del testimonio o al acercarse al altar, para servir en el santuario, a fin de que no mueran como reos de transgresión. Estatuto perpetuo será este para Aarón y su posteridad. Hasta aquí por un momento. Y les repito, todo esto es con el fin de encontrar el origen de la esclavitud. Se le achaca mucho al Vaticano. Él es como el mayor promotor y aplicador de la esclavitud en el mundo, y como que sea la máxima autoridad eclesiástica, pues como que no está muy equilibrado el asunto. Y otra cosa importante, ignoren completamente todo lo que yo les digo, póngase a investigar. Es un método de autodesengañarse y vivir todos en paz, porque no son locuras mías o intenciones malignas mías, es el tema o el propósito que nos ofrece la historia. Y les ofrezco un buen día y una disculpa si lo ofendí. No, hombre, no, son tus ideas y tú estás aquí para dar tu opinión. Rápidamente comentando lo tuyo, el sumo pontífice de Israel siempre se vistió majestuosamente, Sí. tal como está descrito, y bueno, ya lo comentamos hace 8 días. Pasamos, bueno, saludos, está María Fogué, saludos familia. Cruz Arturo Martínez Pérez, feliz diciembre 20, muchas gracias. Luis Reyes Vázquez, buenos días, bienvenidos y listo para escucharlo. Buenos días, Luis Reyes. Maggie de la Torre, buenos días, listo para escucharlos con mucho interés. Saludos y pasamos contigo, José. Ok, Adelante. también saludo a mi hermana Cata, que está aquí también, ¿verdad? Y bueno, pues yo voy avanzando en la historia, porque tú te quedaste ahí no sé si en Éxodo o Levítico, ¿verdad? Sí, Que es todavía estoy ahí. Por que es ahí la- anda, sí, que sí, por sí, ahí sí. es Está bueno, con Aarón. la Sí. imposición de la familia sacerdotal o del Así orden es. sacerdotal, que es la familia de Aarón, ¿verdad? Pero nosotros, pues, yo me quedé ya un poco más adelante, ¿no? Perfecto, Habíamos hablado excelente. de jueces, de la formación de toda la guerra, la conquista de Israel, ¿verdad? Cómo las tribus de Israel se fueron ubicando a lo largo del territorio. Y miren cómo la historia da vueltas, ¿no? Lo que se está oponiendo a ellos y los volvió casi a sacar
eran los filisteos, ¿verdad? Los filisteos de la parte esta, lo que hoy es la Franja de Gaza, precisamente, esa zona costera, ¿verdad? Era la zona donde estaban los filisteos, los pueblos filisteos, sí. y en un momento los pueblos filisteos estaban arrinconando a los israelitas y a las tribus de Judá, de Benjamín, ¿verdad? De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Esto corresponde a lo que viene en el primer libro de Samuel, que nos habla este profeta, ¿no? Profeta Samuel, ¿verdad? Quien como todo es el primer profeta que se habla que es ungido por Dios, ¿verdad? Para dar su mensaje al pueblo, ¿no? Es interesante que el profeta Samuel, hijo de una señora que se llamaba Ana, ¿verdad? Él estaba al servicio de un sacerdote de Elí, ¿verdad? Y resulta que pues un día estaba en la noche durmiendo Samuel y le empieza a oír que Samuel, Samuel, ven. Y entonces iba donde Elí y le decía, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado, yo estoy durmiendo. Bueno, va y se vuelve a dormir, segunda, tercera vez, con la misma historia de que le hablaba una voz y lo llamaba, iba donde Elí y Elí le decía, yo no te he llamado. Hasta que Elí le dice, mira, quien te está llamando es el Señor, es Dios, ya ve, ¿verdad? Y él es el que, entonces ya va Samuel y le dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, pues ya Yahvé le pide que vaya y busque un monarca o un líder para que siguiera liderando a Israel, con que tenían esta guerra, ¿verdad?, contra los otros pueblos. A A ver, ver, un Raúl. comentario ahí, perfecto. Samuel, ¿quién es? ¿Por qué entra ahí? Es la transición para mí entre lo que es la era de los jueces, la lucha del establecimiento en la tierra del Canaán, rumbo a la monarquía, puesto que Samuel va a crear la monarquía. Realmente él va a ungir al primer rey, esa es su historia y su gran importancia. Y bueno, pues aquí entra ya como el último juez, digamos, entre el último juez y el primer monarquista para la transición dentro de la historia de Israel. Bueno, rápidamente, Asociación Cultural El Hércules, o sea, Ulises Ordóñez, saludos al ingeniero Raúl Rodríguez, a José Quesada y a Mauro. Gracias. Oye, tráenos noticias de René Platini, estamos esperando las fotos ahí para ver qué pasa. Dos colaboradores en Buenos Aires, Argentina. Ulises, por favor, te pedimos eso, va a ser un gran acontecimiento. Y bueno, continuamos. Sí, entonces, bueno, saludos a Ulises, obviamente, que muy buen viaje que estás haciendo, muy interesante la promoción. Volviendo al tema, efectivamente es la transición. Samuel va a ungir a un rey, ¿verdad? Esto, aquí hay dos versiones, ¿verdad? El mismo libro, acuérdense que estos libros son composición de varias tradiciones y varios Claro, autores, sí. entonces en el mismo libro encuentra uno versiones distintas, que la primera que dice uno, ¿cómo es posible, verdad? Que me digan que por un lado, resulta que Saúl fue a buscar unas asnas que habían perdido su padre, que lo manda a buscar unas asnas, Sí. ¿verdad? Y va hasta donde está Samuel, ¿verdad? Y Samuel lo unge como rey, como líder del pueblo de Israel. La otra versión es más plausible, por así decirlo, es que el pueblo, las tribus, precisamente cansadas de estas luchas contra los filisteos, le piden a Dios que les dé un rey, ¿verdad? Que otros pueblos tienen reyes, los cananeos, los mismos filisteos, Sí, y porque sí. Israel nada más tenía jueces que eran como conductores, vamos a Como decir, líderes como de líderes ejércitos, sí, de sí. ejércitos, Sí, sí, ¿verdad? Pero que necesitaban un rey. Entonces, es como Samuel unge a Saúl como Mesías. Y esto es muy importante, es la palabra, porque el término Mesías es el ungido. Entonces nosotros decimos, el Mesías es el ungido,
que con un aceite lo ungía el sacerdote, en este caso para que fuera el líder del pueblo. Y cabe mencionar entre paréntesis que Adolfo Reutemann, que dio un curso la semana pasada en el Moria Center, da esto como el origen del mesianismo, o sea, el término Mesía, que después va a tener una transición, y ahorita no vamos a hablar de eso, pero este es el Mesía, el ungido, que más que un rey, es un caudillo ya líder total del pueblo de Israel. ¿Verdad? Sí. Y que va a, bueno, posteriormente David se atraerá al pueblo de Judá con David, pero eso ya es tema más posterior, sí. ¿verdad? Entonces, aquí cuando le dice Samuel, aquí ya tienes tu rey, pero hay un problema. Vas a tener que tener una ley, un derecho de rey que se llama, ¿y esto qué quiere decir? Pues que vas a tener que pagar impuestos, diríamos en términos modernos, y vas a tener que obedecer, ¿verdad? Y formar parte de una organización, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, esto es digamos, el precio que tiene que pagar Israel por tener un rey. Un rey, así, ¿verdad? sí. Que sí insisto mucho en que no nos vayamos con la idea de que es un rey así, con una corona y todo ese tipo de cosas, Sí. y un trono y todas esas cosas, sino que en realidad es un caudillo, es un jefe máximo, algo así, no sé cómo decir el término, ¿verdad? Sí, pues, es como, es alguien que detenta el poder como que casi absoluto de manera política y hasta religiosa, un gran dirigente con prerrogativas, derechos de mando, pues que era lo que tenían las ciudades cananeas que estaban en el Canaán, los filisteos, y en esto de Samuel ya se ve la inquietud del pueblo por copiar ese formato que era el que se imponía, el que les podía dar cierta grandeza, representatividad ante, digamos, los demás pueblos, el que podía hacer algo, no jueces aislados de cada tribu, en donde cada quien jala por su lado. Era necesario ya la creación de un reino. Esto era fundamental. ¿Puedo opinar algo tantito? A ver, dale. Yo encontré una versión de que a Saúl se le propuso interactuar con el Dios creador para que fuesen casi un ejemplo para las naciones del mundo. Sin embargo, lo rechazó ese propósito, esa intención, y decidió someter las reglas o los juegos del mundo para su pueblo, y ese es solo un dato valioso que hay que considerar. Es muy importante lo que estás diciendo, Mauro. Siempre recordemos que cuando estamos tratando aquí esta historia, que es en base al relato bíblico, todo va en orden a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios es quien da el poder, Dios es quien da la victoria, quien da el triunfo, ¿verdad? Quien unge a través del profeta, ¿verdad? Pero también Dios castiga cuando se desvía del recto culto de Dios. Y está esto ejemplificado en relatos. De hecho, lo que íbamos a decir, el hijo de Saúl, Jonathan, es el quien empieza a atacar a los filisteos, ¿verdad? Y esto va a causar, fíjense, un enfrentamiento entre el profeta Samuel y Saúl, ¿verdad? O sea, quien lo acaba de ungir, Sí. ahora lo va a rechazar. Ahora lo va a Y es un rechazar. poco lo que tú nos estás diciendo, ¿verdad? Porque precisamente en estos ataques a los filisteos, en Agad, ¿verdad? Vuelve a desobedecer. ¿Se acuerdan de aquella ley del anatema, ¿verdad? Sí. Que Dios le mandaba en este caso a Saúl, antes era Josué, ahora es a Saúl, le dice, tienes que destruir toda lo que... Acabar con el culto, con la idolatría. Con el culto y la idolatría, pero está expresado en términos de matar a todo mundo, incluso humanos y animales, perdón, y destruir la ciudad. Uno leyendo estos relatos dice, pues qué barbaridad, ¿verdad? Pues cómo es posible, Sí, ¿verdad? y Pero también, es la forma en cómo se hablaba en ese tiempo. Así es.
¿verdad? Eso es lo muy importante. Claro, Como sí, se sí. hablaba y se entendía la cultura de ese tiempo, porque hoy estamos en una guerra en Israel contra Gaza y están mate y Sí. mate gente y pues obviamente eso no es nada loable, ¿verdad? Sí. También, Entonces, también existe el testimonio de que seres enviados para destruir un pueblo idólatra atendieron a su sabio consejo, según ellos, y se quedaban con bienes animales de buen estado, con piezas valiosas pues de metales finos, y rescatando esos pequeños artículos que para el juicio del mortal le pareció bien considerarlos, conservarlos. A Dios no se le podía engañar y ocasionaba que les fuera mal o ocasionaba cosas desagradables hasta que descubrieron que alguien desobedeció. Y entonces es necesario desaparecer todo rastro de idolatría para que estemos en paz con Dios. Y el Vaticano nos imparte idolatría. bueno, aquí el Vaticano no cabe en mi relato. Sí, pero bueno, es un principio de por qué se ordenaban las destrucciones totales cuando se estaba estableciendo el pueblo de Israel en la zona del Canaán y cada conquista era acabar Desaparecer todo. desaparecer todo. Mauro, ¿hay saludos? Por favor. O José, cualquiera de los dos. A ver, Su primo Jorge le saluda y le manda un fuerte abrazo. Ah, ¿qué tal, Y saludo primo? al panel. Saludos allá, San Francisco, California, madrugando, primo. Vaya, también sí, tenemos a Maricela Ángeles, saludos a todos, interesante tema. Joana Rodríguez Delgado, saludos, un gusto escucharlos. Y Mónica Fernández Acosta, excelente sábado. pues ¿Verdad? muchas Por acá gracias. también anda Gustavo todos. Medel, saludos a Gustavo. Muchas gracias a todos por sus saludos y continuamos. Bueno, entonces miren, yo lo que me trato es más de centrar en lo histórico, Así que es. que digamos en el trasfondo, digamos, teológico que tiene esta historia, ¿verdad? Entonces, en esta desavenencia, vamos a decir, entre el profeta y el rey, pues va a surgir, bueno, viene la profecía de que surgirá un rey mejor, ¿verdad? Y aquí es donde empieza la historia de David, ¿verdad? De David, O sea, había una profecía después de que ya habían ungido al primer rey, sí, a Saúl. Digamos que era para darle gusto al pueblo que lo estaba exigiendo, que yo diría que es la dinastía original de lo que debe ser el reino de Israel, es a través de Saúl y no de David. David fue el segundo rey, este es el primero, pero había una profecía de un rey mejor. sí, porque volvemos al tema, como Saúl había desobedecido a Dios, ¿verdad? Entonces a Yahvé, pues Yahvé dice, bueno, le dice al profeta, pues búscate y unge a un rey mejor. Y esto sucede en la clandestinidad, Raúl, porque Saúl sigue siendo rey, Pues sí. ¿verdad? Y en la Sí, sí, clandestinidad, por así como ahora sí me arrepiento y siempre por así no. llamarlo, no, pero Sí. según el relato bíblico, Yahvé le va y le dice Saúl. perdón, a Samuel, ve y busca a otro. Y entonces volvemos, hay dos relatos aquí, Sí, se hay dos encuentran, relatos hombre, sobre el origen de estos David. están muy interesantes. Uno es que Saúl va a Belén, a Judá, ¿verdad? Sí. De ahí que el rey tiene que salir de Belén, de Judá, Sí, porque ya le va empiezan a buscar cambiar. a la familia sí. de David, y es ese relato de que va con el padre de David y primero le presenta a los hijos mayores y el profeta no se pronuncia por ninguno de ellos, Sí, ¿verdad? wow, Hasta sí, que al sí, final sí. dice, bueno, tengo uno pequeño ahí que anda en el campo Que ahí anda, pastoreando, que ni siquiera vino. que Sí, ni sí, siquiera pues, vino, sí, y entonces, pero tráemelo, llámalo, y lo ve y lo unge como rey. Y es Y esto está exactamente, sí, sucediendo no, a no, espaldas de Saúl, ya digamos, se parece un cuento es de hadas, como ¿no? parece Sí. algunas cosas que pasan en Nuevo León, ¿verdad? Algo Sí. así, ¿verdad? Entonces, entonces el tema es que esa es una versión. La otra versión es que a Saúl le gustaba mucho la música, la lírica, la arpa, todo esto que tocaban, Sí. y tenía siempre gente a su alrededor. Y entonces alguien le dice, mira, pues allá en Belén hay un muchacho, David, entonces tráiganselo, ¿verdad? A la corte, Sí. y lo tiene ahí en la corte, ¿verdad? Sí. Y esa es la otra forma en como
incluso David ahí se hace muy amigo de Jonathan, el hijo de Saúl, Así y lo es, va a sí, apoyar, sí. porque en un momento dado, aquí aparece esa historia que también es muy conocida, la de David y Goliat, ¿verdad? Sí. Cuando un filisteo, de los filisteos dicen, miren, ¿para qué estarnos aquí matando entre todos? Aquí tenemos este guerrero que era un gigantón, aparentemente un hombre muy fuerte y grande, yo proponemos que luche contra uno de esos guerreros y quien gane, pues ya ganó, ¿verdad? Y entonces por ahí aparece David que había ido a llevarles alimento a los guerreros que estaban ahí de Saúl, y Sí, en ese momento cuando dicen, bueno, ¿y quién? Él dice, yo, y logra convencerlos de que él, que era un muchachillo güerillo sí, ahí sí, de ojos azules, peleaba contra ese gran guerrero, ¿verdad? Y bueno, sí, se enfrenta, ¿verdad? Y es la famosa historia de que saca una piedra y le sí, da sí, con una con una resortera, onda una onda, le da la vuelta, le tira y le pega justo en la frente y lo mata. y lo mata y lo Sí, decapita y les lleva la cabeza ahí, y entonces ahí es donde, según esta versión, Saúl empieza a tener celos de David, así porque sí. dice, me va a tumbar el puesto, Sí, ¿verdad? sí, es mucha medicina. Y entonces ahí empieza toda una versión, ¿verdad? En la cual, pues ya Saúl trata de matar a David. Dice, bueno, si me va a Sí, 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 sí. derrocar, mejor entonces, en una que está ahí tocando en la El arpa, corte, sí. el arpa, le tira una lanza, Saúl, ¿no? Y pues no le atina, pega la lanza ahí en la pared, ¿verdad? Entonces, se salva, ¿verdad? Y también, pues ahí es donde David tiene que huir. También ya lo andaban buscando, y vuelvo a decir, Jonathan, el hijo de Saúl, Sí, le dice, mira, vamos a ver si mi padre te va a apreciar o no. Y entonces no va, David se esconde, y Jonathan le dice, ¿dónde está David? Le dice el padre, no, pues no vino, pero pues ya verás si viene. Dice, hay que buscarlo porque pues para que venga, para matarlo, ¿no? Y entonces le avisa Jonathan a David, y David ahora sí que se huye. Sí, creo que te están haciendo sí, sí, seña ya, de ya, corte, es hora de y irnos al seguimos corte. al rato con esta Sí, historia. sí, no, no, me toca a mí, No, tú. no, dame chances. Bueno, te voy a dar 5 minutos. Nos vamos a ir a la identificación de nuestra emisora, un poquitito de música que nos pone aquí Arturo Arteaga, y empezamos la segunda mitad del programa. XHUAQ, Radio Universidad 89.5 FM. estudios y oficinas, Centro Universitario, Cerro de las Campanas, planta transmisora, Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad, integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad, 89.5 FM. La cultura universal. Dios mío, estamos en la segunda parte de este programa. Saludos a mi hermano Javier, que ahí lo está viendo, todavía no saluda, pero ya lo vi, aquí está, ya lo caché. Entonces, saludos hermano, y pues vamos a continuar. Es diciembre, por eso estamos escuchando ya villancicos, música principal de la temporada, y bueno, estamos muy contentos. Cada vez hace más frío, los días son más cortos, estamos en un ambiente navideño.
Bueno, José, pues, se te quedó algo en el tintero, Pues, adelante. mira, sí, se me quedó bastante. Y esto es muy importante porque es que huye David. ¿Y a dónde creen que huye? A Gat. ¿Y qué es Gat? Es una ciudad Se va filistea. con los filisteos. Se va con los filisteos, ¿verdad? Y se presenta ante el rey Aquís y se hace loco, o sea, así como un cuate que anda mal de la cabeza, pues para que Aquís no lo cache, ¿verdad? Y Sí. así se va hasta la cueva de Adulán, donde ya empieza a hacerse de gente, o sea, gente que andaba huyendo, se empieza a hacer de gente y lo va persiguiendo Saúl, ¿verdad? O sea, Saúl donde le avisan que allá andaba, incluso fue a un lugar que se llama Ahimelech, donde unos sacerdotes, ahí también hay una ceremonia de que lo, pues que lo consideran a él, vamos a decir, ¿no? Le dan la profecía de que él debe ser rey, pues Saúl manda a ejecutar a los sacerdotes y a toda su familia, o sea, toda una persecución, ¿verdad? Y todavía David pues ya tenía esta banda de personas. ¿Y qué hizo David para subsistir en ese momento? Es lo interesante, los relatos bíblicos, ya cuando los abrimos a relatos históricos, pues vendía protección, fíjense. Sí. Vendía protección como actualmente sucede desgraciadamente en algunos lugares, ¿verdad? Él se dedica a la ciudad de Quelá, por ejemplo, la libró de los que la estaban asaltando. Entonces tenía su banda, digamos. Era como un mercenario. Un mercenario, exactamente, para que mercenario, suene sí. más Ujú. bien. O sea, un Sí. mercenario, ¿verdad? Que tantito estaba apoyando, entre comillas, a los filisteos, porque al final no los va a apoyar, ¿verdad? Sí. Y tantito estaba apoyando a poblaciones cananeas, ¿verdad? Entonces, él, y vuelvo a decir, Saúl lo va persiguiendo, y aquí hay dos versiones también de cuando pudo David haber matado a Saúl, ¿verdad? Sí, La primera sí, sí. es en Engadi. En Gadi son unas cuevas que están muy cerca de Qumran, Raúl. Están Sí, sí, entre sí, sí. Qumran y Masada. Allí Sí, yo sí, sí. estuve en Engadi, que es una cascada, Así es, ¿verdad? Y hay unas cuevas ahí que les dije que recientemente habían encontrado unas espadas de los romanos de la época de la guerra de los judíos. Bueno, pues en esa cueva, según esto, está refugiado David. Y llega Saúl con su ejército y bueno, pues le dan ganas de ir al baño y se mete a la cueva, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pues en el fondo de la cueva estaba David, y David no, podía agarrar ahí su espada y haberlo matado ahí en Matado, ese sí, momento. sí, sí. Pues no lo hace, nomás le corta un poco de su manto, ¿verdad? Y al día siguiente aparecerán proclamando, mira, aquí está el manto y yo Sí. te pude haber matado y no lo hice, porque te reconozco como el rey de Israel, El ¿verdad? ungido. El ungido, y yo no voy a afectar al ungido. Esa es una versión. La otra versión es que estaba el campamento de Saúl, y David y otro individuo se filtran en la noche y llegan donde está él y le roban la espada. Sí. Un jarro, un tarro, algo así, Sí, la sí, espada. Y entonces también al día siguiente proclamarán que Saúl se le reconoce por ser ungido, por ser el rey, y que hubiendo podido haberlo matado, lo han perdonado. Y entonces le empieza a gritar David que se dé cuenta Saúl que todo lo que han dicho de él, de David, son calumnias, y que él pues siempre ha respetado y honrado al rey, ¿verdad? Y sin embargo, pues Saúl no acepta, ¿no? Entonces, Claro, sí, no. fueron 1 año, 4 meses que tuvieron que andar del brincando de un lado para otro, ¿verdad? Y en ese tiempo ya se muere el profeta Samuel, ¿verdad? Sí. En ese tiempo ya el profeta Samuel se muere, y viene la famosa batalla de Jeboé. Con esto, para yo dejarte ya tu parte, nada más mencionar que en esta batalla, que es una batalla donde los filisteos atacan a Saúl. A Saúl, sí. Jeboé está hacia el norte, sobre la costa más o menos,
Sí. Es una zona que Saúl no debió de haber ido ahí a esa batalla porque las meterse. tenía de De perder. perder. Y matan a sus hijos y luego él se suicida. Así ¿Verdad? es, Cuando fue ve la guerra perdida, una tremenda se tragedia. suicidó, Sí. una tremenda tragedia. ¿Y qué hizo David? Que estaba del lado filisteo, como decimos, se hizo guaje, Sí, se sí, hizo no, menso, no hizo no le nada. entró, ¿verdad? No le Entonces, entró, sí, de ningún lado, ¿eh? y de hecho los filisteos no lo querían ahí porque dudaban de su lealtad, De ¿no? su Entonces, lealtad, este sí, sí, cuate, sí, quién sí, sabe sí. qué lado está. Entonces, con esto terminamos con lo que es Saúl, ¿verdad? Ahí termina Ahí la historia de termina Saúl. Saúl. Y la semana que entra les Empezamos platicaré con de el gran David. cómo empezó el gran David. A ver, tu Un comentario, pequeño Mauro. comentario, Mauro. sí. Yo como dato histórico encontré que Saúl y David inauguraron o establecieron una casa de bellas artes donde practicaban la laudería, haciendo sus propios instrumentos musicales, la poesía, la danza, literatura, una cultura muy espléndida y que le ofrecía a David, al Dios creador, danzas utilizando novilunios. Y ese era mi comentario, gracias. Ah, muy bien. Nada más una cosa a acotar de esto que acabo de decir. Sí, sí. ¿Por qué los filisteos tenían tanto poder? Porque tenían hierro, en primer lugar monopolizaban el hierro, estamos en la edad del hierro, y tenían carros de combate. Entonces en las áreas descubiertas, digamos en los llanos costeros de Israel, pues tenían digamos la supremacía. Claro. Y los israelitas apenas, todo este relato que voy haciendo es el relato de cómo se va haciendo Israel, se va haciendo fuerte en el arte de la guerra. ¿verdad? Así es, sí. Agarrando tecnología, que es un poco lo que pasó en la guerra del 47, pero eso ya te lo dejo a ti. Sí, 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 ya para complementar, los filisteos, recordemos que eran una especie de griegos Sí, que eran siempre fueron de muy egeos, buenos en la guerra. de egeos que eran buenos Sí, en la guerra. sí, que tenían armas muy adelantadas Sí. para la época y lo estaban utilizando ahí en la zona de El Canaán. Entonces, por eso viene esa derrota que tú dices. Pero cambiamos un giro de 180 grados, nos vamos al futuro, viajamos en nuestra cápsula del tiempo. Yo me detuve hace 8 días en la cruzada. Sí. Y todo, bueno, fue más programa de Mauro, pero yo hablé de la cruzada porque me dijiste, más despacio, no corras, y todo está bien, no corremos. Y terminamos con la toma, o sea, ya para tratar de entrar a lo que es la historia moderna de Israel, pues tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo tanto con los judíos como en la zona del Canaán, que son dos cosas distintas. La zona del Canaán ya tenía pocos judíos que salieron cuando los romanos los corrieron después de la guerra del 132 al 136, ahí prácticamente salieron todos los judíos, pero luego empezaron a llegar el dominio árabe, después de que la quitaron de los bizantinos, fue un poco más benigno y empezaron a regresar pocos judíos, pero la mayoría era la diáspora, total, estaban por todas partes y entonces, bueno, vamos a verlo de esta manera. Sí, se crea el nuevo reino de Jerusalén en la zona del Canaán cristiano, ni judío ni musulmán, tenemos un reino cristiano que nace en el 1099 con la terrible conquista de Godofredo de Bouillon, que toma Jerusalén, que hace la matanza peor que la que ustedes se puedan imaginar, una crueldad increíblemente extrema, pasando en anatema al estilo como le ordenaban a Josué, cuando sus batallas, bueno, estos se creyeron judíos, eran cristianos, y pues pasaron en anatema a Jerusalén y otras ciudades que estuvieron conquistando durante esa primera cruzada, y realmente mancharon de sangre ese nacimiento de un reino cristiano. En fin, ahí tenemos el reino latino de Jerusalén, que nace finalmente en el 1099. Durante esas matanzas había judíos, se los echaron. Para los cristianos fue igual, tanto musulmán como judío era lo mismo, pero ya que está el reino andando, que comienza, pues empiezan a ver que para contrarrestar un poco o sea, estaba llena la tierra, obviamente, de
musulmanes, de árabes que estaban ahí. Había pocos cristianos, puesto que tenían que llegar de Europa para poder reinar y estar en las cortes de los reyes de Jerusalén. Pues se tienen que ayudar de los judíos. Aquí hay un pacto benigno entre esos cristianos del reino de Jerusalén que permiten que los judíos empiecen a regresar pues lo sienten un poquito como la parte del cristianismo y para contrarrestar un poquito el asunto, y ahí llegan algunos judíos, no muchos, y tenemos este reino latino de Jerusalén que siempre está en jaque tras de los ataques de los reinos árabes. En este caso, bueno, viene un gran conquistador árabe mameluco que es Saladino, y que, bueno, empieza sobre todo a conquistar Jerusalén. Es otra gran batalla. Ahí había unos reyes de Jerusalén que habían estado hostigando a las tribus musulmanas que estaban llegando y haciendo enojar, digamos, a Saladino, que ahí estaba tratando de conquistar, a ver qué era lo que podía tomar de ese reino latino de Jerusalén, hasta que finalmente era un gran general, un personaje muy inteligente, un gran conquistador. Es de los personajes más conocidos que hay en el Islam. Decide atacar Jerusalén. En el momento que prácticamente había salido todo el ejército de Jerusalén, había salido para combatir a Saladino en los cuernos de Gitín, algo así. Sí. Y hay una gran derrota de los cristianos, puesto que cayeron en una trampa, y entonces muy pocas partes del ejército que se salva gracias a Saladino, que era un personaje de buenos sentimientos, pues sí ve a proteger Jerusalén y todo va a hacer. Y al llegar a Jerusalén, el que los protege, esto sale mucho en la película, pues decide crear una defensa para lo que ya no va a tardar, el siguiente ataque de Saladino, que va a ser tremendo y funesto, y empieza a crear una defensa con lo que había de la ciudad, con la gente que tenía. El caso es que se alcanza a organizar, y cuando llega el el ejército árabe de Saladino, empieza a montar un asedio, pero es excelentemente defendido por Ibrahim, que es, digamos, uno de los nobles europeos que estaba ahí para no permitir que tomaran a sangre y fuego la ciudad. Se restablece, como quien dice, el reino de Jerusalén, aunque se hayan quedado sin ejército, la mayor parte haya sido destruido, y se defiende de manera excelente. Es un dolor de cabeza para Saladino tratar de tomar la ciudad. Incluso cuando las torres de asalto de estilo romano de Saladino estaban tratando de subir, les pone unas trampas, unas fosas, y con algunos lazos de repente jalan y se caen todas las torres y las incendian. El caso es que era un verdadero dolor de cabeza. Después de mucho tiempo se abre siempre un boquete en las murallas de Jerusalén y dice: por aquí vamos a entrar. Y entonces Ibrahim le hace una perorata, bueno, le habla a su ejército para animarlo, dice: aquí no entra nadie. ¿Sí? Entonces todos se van al boquete para hacer la guerra, unos para pasar, otros para defender. Y bueno, las crónicas son impresionantes. Ni pasa, ni sube, ni domina uno al otro. Se forma una especie de montaña humana, porque la resistencia para que no pasen era tremenda. Ibrahim había logrado convencer a la mayor parte de los jeroslámitos que estaban ahí de defender, y pues no podía. Saladino, no había nada, hasta que finalmente le dice a Saladino: ¿quieres pactar? Y todo, sé que de todas maneras tu ejército es poderoso. Y Saladino dice: está bien, pactamos, ¿qué quieres? Bueno,
quiero salvoconductos para todos los nobles europeos que regresen a los reinos cristianos de Europa, que se permita subsistir el cristianismo, o sea, libertad religiosa, lo que los cristianos no habían permitido porque quisieron cristianizar tanto a judíos como a musulmanes. Saladino dijo, sí, libertad religiosa, claro que sí. No vas a matar a nadie, no, pues yo no soy una bola de salvajes como ustedes fueron cuando con Godofredo de Bouillon entraron y mataron prácticamente a todos. ¿Con quién creen que están hablando? Yo soy una persona que tiene clase y todo, y en efecto, se firma la paz, entra el ejército de Saladino, se permiten los salvoconductos, salgan los cristianos que quieran salir, se permite libertad religiosa, y pues con esto inicia el dominio mameluco, digamos que de 1200 y tanto hasta el año 1516. Pero bueno, te veo con cara de comentar. Adelante, te escucho. No, pues mira, simplemente comentar que Saladino, como dices, sí tenía esa mentalidad un poco más culta y como más abierta, y también influenciado por uno de sus hijos que Sí. recomendaba eso, ¿verdad? Y efectivamente, pues los cristianos salieron en esa procesión, tuvieron que pagar algún como derecho. Sí, claro. O sea, Sí. no era de gratis. Sí, ¿ah? no era de Sino, gratis, vaya, sí, sí, no, sino había que les cobraron derechos de peaje, claro. derechos Sí. de peaje, Sí. de dejar sus cosas, de pagar tanto por persona, ya sea mujer, por hombre, por niño, ¿verdad? Y así se hizo esa gran procesión que se fueron, ¿verdad? Se fueron de ahí de Jerusalén, regresando a Europa, y quedó ese imperio mameluco, ¿verdad? Sí. Por años, ¿verdad? Por mucho tiempo, como 200 años aproximadamente, pero sí, hay que resaltarlo. Los cristianos hicieron unas matanzas espantosas, totalmente reprobables, y Saladino, viva la paz, salgan los que quieran salir, hay libertad religiosa, también los judíos pudieron subsistir, que son nuestro tema, y todos con un dominio pues muy al estilo grecorromano, como eran los imperios de antes que permitían esa libertad y no el exacerbado reino latino de Jerusalén, que pues prácticamente no daba chance de nada, pero así termina, digamos, la era cristiana de las tierras de Jerusalén. Claro, quedaron otras ciudades que tardaron hasta 1291, se toma Acre, que era la última ciudad que tenían los cristianos, para dejar libre, digamos, fueron pues como 100 años, o ciento y tantos años de un dominio cristiano en las tierras Ahí nada santas. más Sí. aclararle a la gente, lo que pasa es que Acre y no me acuerdo si Damasco y otras ciudades Sí. de esa zona, se hicieron varios reinos cristianos. O sea, Sí, uno era con- Jerusalén, que es el que sí, se eran nos varios atiende. condados. Sí, Eran sí, varios condados, o sea, Así es, sí. pues era esquema medieval feudal, recordar Exacto, eso. sí. Entonces era gente que provenía de los reinos de Europa, que eran feudos, ¿verdad? Y establecieron una serie de reinos en torno a Jerusalén, o lo que ahora es Israel. Y hay otro detalle, a veces también peleaban entre ellos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, también sí. por eso tanta matazón y tanta cosa, ¿no? Porque también peleaban entre ellos, ¿no? Y peleaban contra lo que llamaban, bueno, según lo que yo leí, los egipcios, ¿verdad? Que eran estas tribus árabes a las que haces mención, ¿verdad? Bien. Quiero entrar un punto antes de que se me escape. Dale. Después, terminando el dominio mameluco, no hay mucho que decir. Llegan los turcos otomanos, que también eran de islámicos, conquistan y hay un Mesías. Hay un Mesías que tiene una historia, precisamente ya en el dominio otomano, en 1626, que nace en Esmira, de un Mesías judío que se llamó Shabbatai Tzvi, que era del movimiento de la secta de los sabateos,
y que, bueno, estuvo convenciendo a muchos judíos de que era el momento de hacer de que era el Mesías esperado y restablecer digamos, el reino de Israel. Fíjate nada más lo que ocurre aquí, pero está tan chistoso lo que ocurre. Esto fue un programa que se dio en Ecos de la Noche hace muchos años, que hice con platinísimos, creo 2 o 3 especiales de este personaje. Entonces, me voy a centrar porque sí, es de llamar la atención. Era hijo de Moredag y de Clara, romanoites, vendedores de pollos y huevos de la ciudad de Patras, una ciudad griega. Le llamaron Shabbatai por haber nacido en el sábado, en sábado, y desde muy joven este personaje estudió lo perceptivo como un rabino con un maestro que era Yosef de Alba, que estuvo involucrado en los laberintos principales, el misticismo, la cábala. Ahí es cuando empieza esta cuestión de la cábala, pasando las noches de claro en claro, como los días de lo que había, de lo que se empieza a desarrollar de estos términos muy judíos, de lo que era la cábala. Bueno, al parecer era un gran precursor. Entonces hay un tal Natán de Gaza, ¿sí? Le convenció que él era ni más ni menos que el Mesías. O sea, se ponen de acuerdo, lo ve. Era un gran estudioso que tenía una gran capacidad de memoria de lo que podía hacer y decir. Y Sabat o Shabbatai le creyó y se autoproclama en público como el revelador del nombre inefable. Y los rabinos de Esmirna, al principio durante 1 o 2 años, no le prestaban mucha atención. Sin embargo, este personaje va tomando popularidad hasta que hay gente que lo empieza a creer, de tal manera que es arrestado pues por un disturbio que causa en una de las playas, donde está a punto de morir ahogado, pero luego sale, se va con sus alumnos a la colina y empieza como a predicar, ¿sí? De lo que él dice. Y pues es un personaje que sobresale. Aparte, como hay otro Maimónides en España, que también son judíos famosos que fueron Bueno, Maimónides sí. está considerado como un filósofo, hasta Así donde es, yo sí, sé, sí, ¿verdad? sí, No entonces, sé si era mesiánico, pero no, pero era alguien que debatió mucho sobre la filosofía sí, grecorromana definitivo. y son judíos que hay que destacar. Bueno, después este personaje va a Salónica, pero allí sigue con sus prédicas, y lo primero que hizo fue organizar una boda donde la novia no era una mujer, sino un Sefer Torah. Y, o sea, esto es como una aberración, y semejante acto provocó a las autoridades rabínicas una indignación de este Mesías que estaba como un poquito trastocado. Pide perdón en público, pide disculpas, puesto que era así como que eso en esos tiempos, si no hace mucho una situación de este tipo era impensable, pero bueno, queda mal. Y yo ya le voy a parar porque creo que ya estamos muy cerca del final de nuestro tiempo. ¿No hay mensajes? Bueno, a mí ya después de Mónica Fernández ya no me Sí, llegó mire, nada. hay gente que lo está viendo. Claudia Gándara Guzmán lo está viendo, y mi cuñado José Hernán del Valle Jiménez también lo están viendo. Bueno, tenemos 3 minutos, José, Bueno, mira, adelante. yo nada más, bueno, cierro el tema, ¿verdad? De que todo lo que hemos relatado tiene base histórica, ¿verdad? O sea, ¿cuál es Sí, la base histórica? Como hemos dicho en el programa anterior que yo estuve, el hecho de que no puede ser contradecido. O sea, hay el ambiente, los relatos, cómo se habla, las costumbres, etcétera, etcétera, la arqueología, donde hay arqueología,
¿verdad? Confirman la plausibilidad de esta historia, de la formación de Israel. O sea, estoy hablando de mi parte del programa. Claro, porque la sí, tuya sí. ya hay relatos, ya hay Sí, historiadores ya que hay te muchos hablan de lo que historiadores, nos sí. has hablado, Sí. ¿verdad? Pero en este caso hay plausibilidad de que los textos bíblicos y los personajes bíblicos existieron. Eso es con lo que yo quiero concluir. Y aparte de eso, pues empezar a hacer la invitación para el día 15, ¿verdad? El viernes 15, que tendremos nuestro programa Joyas de Ecos de la Antigüedad. Muy bien, 15 de diciembre, claro Sí, que sí. sí. Ahí en el CEART, en el patio, ¿cómo se llama? Bueno, Patio barroco le ponen. sí, el patio Es el barroco patio, el del claustro CEART. del CEART. Bueno, pues Arteaga vamos, 89. ¿eh? Arteaga 89 es donde se va a llevar a cabo sí, este sí. evento de joyas de la historia o joyas de ecos. Sí, pues gracias. Gracias, a los compañeros, dos. y Gracias. pues la semana que entra seguimos. Sí, gracias a Arturo Bautista Arturo, en gracias. controles técnicos. Amigos míos, les deseamos que tengan un bonito fin de semana. Ha estado un poco frío, algo de lluvia. Cuídense mucho, tápense. Nos vemos dentro de 8 días. Y no se olviden, 15 de diciembre, Joyas de Ecos de la Antigüedad, 6:30 en el Consejo Estatal de las Artes Santa Rosa de Viterbo. Gracias, Arturo. Nos vemos hasta la próxima. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ, Radio Universidad 89.5 FM. estudios y oficinas, Centro Universitario, Cerro de las Campanas, planta transmisora, Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad.